Recording is on. Buenas tardes a todos y a todas y bueno, bienvenidos a la 11ª cápsula del curso El lenguaje y la comunicación en el ámbito laboral y profesional. Bien, estamos ya cercanos a la finalización del curso y en esta, que es la penúltima y ya la última cápsula, acometeremos hoy durante poco tiempo, intuyo, la cuestión de la comunicación dentro de las instituciones públicas. Recordarán ustedes que durante todo el curso siempre hablo de empresa, entidades, instituciones. Bien, pues hoy corresponderá desarrollar de forma sucinta, de acuerdo, pero yo consideraré que de forma suficiente, perdónenme la presunción, el tema de la comunicación en las instituciones públicas, como les decía, y conforme avance esta cápsula empezaremos a introducir eso que ya se anunciaba en el programario del lenguaje inclusivo. Introduzco también la variable no sexista en el ámbito laboral y profesional, también institucional, también dentro de las entidades, también dentro de las instituciones. Bueno, pues sin más dilación, vamos a hablar de la comunicación en las instituciones públicas. ¿Qué es una institución pública? Perdónenme, seguro que ustedes podrían dar definiciones mucho más extensas y posiblemente más creativas que la que yo les voy a dar, pero bueno, es todo aquello que forma parte de los servicios públicos que ofrecen, gestionan, facilitan los diferentes sustantivos de gobierno. ¿A qué me refiero? Pues ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales, consejerías, ministerios, bueno, direcciones generales de vayan ustedes a saber qué. Y quisiera empezar recordándoles lo que acabo de decir hace un momento, que el tema de la comunicación en el ámbito laboral rige en todo el espectro de aquello que llamamos la actividad laboral o profesional. Por lo tanto, la derivada sería entender de forma preclara que en una institución pública la dinámica o política comunicativa debe ser igual, yo diría que mejor, debería ser mejor, que en cualquier estructura donde exista plantilla, clientes, proveedores y servicio o producto. Bien, las instituciones públicas no generan un producto, ¿de acuerdo? Pero sí un servicio, Y aquí empieza el viacrucis de este ponente. Tomo la libertad de decirlo así. Les adelanto que si algo caracteriza a nuestras instituciones de gobierno o de representación es que si generan una dinámica comunicativa siempre es hacia el interior, algo sorprendente. De hecho, cualquier pauta o protocolo que se establece en las instituciones, curiosamente, siempre habla de cómo se deben comunicar los diferentes activos o integrantes de las plantillas o servicios de esas instituciones, lo cual entraría en franca contradicción a eso que se llama la relación con la ciudadanía a la que supuestamente se da servicio y o representa. Bien, hagamos historia. Ustedes, gracias a una literatura que, bueno, se nos acercó o al menos a los de mi generación, ¿les suena a ustedes aquello de vuelva usted mañana? En relación a o como forma de explicar cómo se relacionaba el funcionariado con el ciudadano. Bien, pues ese era el gran objetivo a batir, a reconvenir, a arreglar, digámoslo así. Utilicemos el verbo arreglar. Se pretendía, bien intencionadamente, eso no lo voy a negar, cuando cambiamos de un régimen totalitario a una democracia plena, todas las opciones políticas e ideológicas de aquel momento, estamos hablando de los años 70, bien lo saben ustedes,
era acercar las instituciones al ciudadano. Esto, si ustedes tiran de hemeroteca, se hartarán, lo digo así, de encontrar expresiones de ese tipo. Y además es curioso, porque siempre, era un denominador común a cualquiera de las opciones ideológicas, el espectro más amplio, entre izquierda y derecha. No les voy a entrar a hablar de política, estén ustedes tranquilos en esa idea, pero bueno, como se puede pragmatizar y hablar de institución y de ciudadanía es una cuestión dicotómica y de muy fácil percibir, no entraremos en quiénes o no quiénes han gobernado en un momento u otro. Hablaremos de cómo se ha planteado la relación con la ciudadanía por parte de las instituciones. Bien, idea inicial. Vamos a acercarnos. Derivada real. Cada vez estamos más lejos. Ustedes dirán, no, estamos en la época digital, estamos abriendo nuevas vías de comunicación, son más inmediatas. Pues siento contradecirles, si esa es su opinión o su idea. Lo que sí es cierto es que construyendo supuestos puentes, lo que hemos hecho ha sido trabarlos, porque los hemos ido encabalgando unos con otros y al final por allí no hay quien pase. Cuando les hablaba de comunicación, introduje una variable. Ahora permítanme que les diga que no recuerdo si hace 2 cápsulas o 3, les hablaba de 10 palabras clave, una, y era la primera, versaba sobre la humanidad. Bien, pues si somos humanos y tenemos que hacer las cosas humanas, asequibles, no, o sea, accesibles, entendibles, no tiene mucho sentido que estemos estableciendo tantos protocolos de acercamiento hacia la administración. Imagínense ustedes que tienen que acercarse al catastro por alguna cuestión de la escritura de su vivienda o de una herencia que hayan podido recibir, se me ocurre el ejemplo, y que haya que pedir hora, no solo hacer eso, sino que además cuando llegamos tenemos unos periodos o plazos o tiempo de espera exagerados, que sobre esa demanda de servicio debamos recurrir a unas tarifas, tasas, así se llaman, para conseguir lo que pretendemos. En definitiva, es una información que nos pertenece, dado que está versando, en este ejemplo que les ponía, sobre algo que nos pertenece, digámoslo así. Si hubiese de funcionar bien un sistema de comunicación en las instituciones públicas, todo aquel programa o protocolo de relación interna, o sea, entre los activos de la institución, debería abocarse o debería plantearse que su cuestión finalista es siempre facilitar la vida del administrado, es decir, del ciudadano. Bueno, no es así. No es así. Habrán oído ustedes hablar muchísimo de la brecha digital. Se ha aplicado al tema del sector financiero, porque las personas mayores no podían operar de forma adecuada con los cajeros que están en vertiente a la calle y demás. Pero es que suelten ustedes a personas evidentemente normales, capaces, a según qué bosque administrativo. Pues la verdad, si teníamos que hablar de claridad, recuerden ustedes conceptos anteriores, ¿no? Humanidad, claridad, sinónimo, transparencia, cercanía, facilitar al máximo el contacto directo. Decíamos que eso era un beneficio en la comunicación dentro de la empresa o de las entidades o las instituciones. Venga, vamos a facilitar que podamos hablar con la persona adecuada. Pues no. La administración hoy, a pesar de estar en un ámbito, y así tenemos que seguir pensando que es democrático, pues resulta que lo que hacemos es hacer una ramificación de nodos que al final no mantienen nunca una línea recta. Y así está la cosa, así está la cosa. Lo normal sería ir a una institución, posiblemente a ustedes no le puedan atender en ese momento, pero bueno, que les dé unas pautas claras de actuación. Me paro y me voy atrás. Hablaba antes de historia, no lo he desarrollado mucho.
Si ustedes imaginan y han visto y tienen algo de cultura cinematográfica o, bueno, afición por la misma, o han leído o recogen simplemente la tradición oral de sus familias, explicándoles los trámites que hacían en su ayuntamiento, cuando vine a vivir a no sé dónde, lo que me pasó. ¿Qué había entonces? Barreras físicas. Se llegaba a una institución y nada de oficinas paisaje, todo era parapetos, ventanillas. Acuda usted a la ventanilla 5, esto les debe sonar. Y nada, uno iba allí y había un agujero y un señor que al otro lado le decía algo. ¿Me lo puede usted repetir? Oiga, que hay mucha cola, haga el favor de... Habían barreras físicas, objetivamente. No es ningún ejemplo baladí, es cierto, era así. Y en esa dinámica inicial de vamos a acercar la administración al administrado, al ciudadano, empezamos a hablar de oficinas abiertas, donde no hubiesen barreras físicas. Pero ¿qué sucedió? Que inventamos los protocolos. Los protocolos son relacionales y así se definen dentro de los propios libros de estilo de la administración. Protocolos relacionales. Bueno, oiga, si usted me protocoliza la comunicación, me la está complicando. Me la está complicando. Bien, seguro que ustedes dirán, hombre, eso es sencillo, que se cambie el protocolo y que se haga más simple, más sencillo. Y aquí es cuando entra, sí, una vez más, la carga ideológica. No se equivoquen. Aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir los servicios al ciudadano no son funcionarios, no son ciudadanos que se han preparado para la gestión pública. No olviden nunca, no debemos olvidar nunca, que al final los que van a pautar, van a marcar la relación con el ciudadano, son cargos electos. Son cargos electos. Bien, eso significa cambios de criterio. Y si en la gestión pública ponemos voluntad de gobierno, o no voluntad, lo que vamos a conseguir es no dar soluciones al nivel o del modo que el ciudadano necesitaría. Compliquen ustedes las cosas y aquellos que nos gobiernan, nos gestionan, que hacen labor de gobernanza, les será más fácil escurrir, y ahora pongo las comillas, el bulto. Es así. Ustedes dirán, se pone usted muy determinista y sobre todo muy fatalista. Expresión que desgraciadamente tengo que utilizar mucho en los últimos tiempos. Pero la realidad es la que es. Por lo tanto, en un mundo perfecto, cuando me he referido a la empresa privada, habrán observado ustedes siempre que advierto que lo que propone este ponente es lo que entiende como mejor opción o lo más adecuado para que esas empresas sean justas, puedan ser competitivas, por supuesto, claro que sí, que busquen el beneficio, por supuesto que sí, pero que eso se haga desde una perspectiva, recuerden lo que he dicho hace un instante, humana. Y sobre ese parámetro estructurar el funcionamiento. Si eso en la empresa privada es considerado imprescindible, cuanto más no sería en el sector público, donde estamos haciendo uso de algo que, he de decirlo así, nos pertenece. Nos pertenece. Bien, hace unas cápsulas, no puedo apelar a mi memoria ahora porque, bueno, son secuencias que se van dando. Hablábamos de cómo va a firmar una empresa del sector privado que se quiere acercar a sus clientes si les pone como línea de contacto un 902 por el que tienen que cotizar en cada llamada que hagan para reclamar un servicio o pedir información. Bien, pues sepan ustedes que esto es que ha sucedido hasta en las instituciones públicas, lo cual es una contradicción manifiesta, ¿no? Primer punto. Si ustedes trabajan en una institución pública,
me remito al principio. Da igual que sea esto, sea un ayuntamiento, o sea una diputación, un gobierno autonómico, un gobierno del Estado, o vayan ustedes a saber, un consejo comarcal, etc. Empecemos a exigirles a nuestras administraciones que se dejen de comunicaciones internas, que al final, si recuerdan ustedes también, cápsulas anteriores, se basa en hablar con la gente, los cargos intermedios. Oiga, esta es la información, transmítala usted a su gente, haga que sea entendible, muéstrese próximo. Si se lo reclamamos a una empresa privada, ¿cómo no se lo vamos a reclamar a una institución pública? Ese es el primer paso. Dejen ustedes de hablar de lo que tienen que hacer en el orden interno, porque lo importante es que revierta en servicio en orden externo. Y abran todas las puertas y abran todas las ventanas. Aquí podría empezar a reflexionar sobre el cómo hacerlo, pero es que este ponente tampoco quiere repetirse. Recurran ustedes a las cápsulas anteriores y se darán cuenta que la fórmula de la empresa privada es, o debería ser, o la que recomendé, o explicaba, o deseaba para la empresa privada, es la misma para la empresa, para las instituciones públicas. Y aquí debería resultar más fácil. Pero si algo hay que reseñar en la comunicación en el ámbito de las instituciones, es que hay que exigir, y estoy hablando como ciudadano, o deberíamos exigir como ciudadanos, es transparencia absoluta. Miren, si hay algo que caracteriza cualquier inicio de legislatura en cualquier gobierno y de cualquier sustantivo en nuestro país, y bueno, no diré yo que en otros, pero bueno, vayamos a lo que nos ocupa, es que siempre aparece en campaña ya, cuando nosotros gobernemos, o si nosotros conseguimos gobernar, o en nuestro deseo de gobernar, lo primero que haremos será establecer una novedosa y eficaz política de transparencia hacia el ciudadano. Bien, no se cumple. Ejemplos. Y se los transmito porque este ponente lleva una trayectoria, para bien y para mal, y lo vivido es comunicable y puede ser extrapolable hacia aquellos que nos escuchan. Y no quiero evitar nunca recurrir a ese esquema tan bonito de emisor, canal y receptor, ¿no? Bueno, pues este emisor les explicará una anécdota. Hace ya unos años, ha llovido, redacté un artículo que versaba sobre la cantidad de cargos electos que tiene el Estado español, la cantidad de cargos de designación directa, que no funcionarios, designación directa en el Estado español, y el volumen de funcionarios por cada una de las instituciones de gobierno, los sustantivos de gobierno, de forma, autonómica, y luego el sumatorio resultante. Para saber la realidad, el escenario, la situación objetiva del Estado a nivel de, insisto, cargos electos, cargos de designación pública y funcionarios. Bien, sepan ustedes que la comunicación está rota. Descubrí que la comunicación está rota porque esa transparencia no se daba. Tardé 3 meses en totalizar los números, digámoslo así, del personal que teníamos en esas 3 categorizaciones. 3 meses. Hombre, si un ciudadano no puede acceder a la información tan sencilla, de decir, bueno, ¿cuánta gente trabaja aquí y qué función atiende? Pues tenemos un problema. Claro, muchos funcionarios, amigos, personas honradas y con honor, es que a veces el ciudadano no entiende lo que hacemos, evidentemente, porque ya se encargan otras personas de que no lo entiendan. Habrán observado ustedes que en los últimos años, si hay algo que se está menoscabando, es
la validez de la gestión pública. ¿Estoy navegando ya en concepciones políticas? No lo pretendo, pero lo que sí es cierto es que aquello que se realiza en la gestión pública muy pocas veces es conocido por la ciudadanía de base. Decir de base no es despectivo, quiero decir por toda la ciudadanía que no está en esas instituciones de gobierno. Este punto no es que sea difícil de explicar. Creo que ustedes están siguiendo mis reflexiones y yo las entiendo como transparentes. Pero si la pregunta que recibiese hoy este ponente fuese ¿y vale, cómo lo hacemos? Pues les diré que exigiendo. Si ustedes se acercan a su ayuntamiento y los procedimientos no son claros, protesten. Diríjanse a su concejal, al que conozcan, al que hayan votado, al que consideren que está más cerca de donde viven ustedes. Pidan una cita para explicarle el particular. Exijan que aquello que ustedes preguntan reciba una respuesta sencilla, transparente. Bueno, ¿y qué significa sencilla, transparente? Bueno, mire, que sea entendible, en definitiva. Cojan ustedes un impreso de cualquier municipio, o de una diputación, o de una consejería. Se darán cuenta de que es kafkiano. O sea, a una secuencia de preguntas sencilla, las derivadas son enormes. Y el ciudadano lo que necesita es respeto y concreción. Bueno, pues empecemos por ahí. Por lo tanto, cuando empiecen las campañas electorales, pues preocúpense ustedes a ver en el programa electoral qué dicen, o cuando un candidato al que escuchen, si es que van a un meeting, bueno, pregunten sobre eso. Está en nuestra mano. Siento transmitir cierta desesperanza, pero es que no. Las instituciones cada vez se han diseñado más para no ser accesibles. Nos quejábamos del modelo del siglo XIX, del vuelvo esta mañana, ya lo he dicho antes, pero es que ahora parece que las paredes sean de cristal, pero no llegas a la mesa del funcionario. Y no estoy acusando al funcionario, sino que el protocolo establecido hace muy difícil la relación. Bueno, podría alargarme más. Sencillamente insistir en lo que ya he dicho en cápsulas anteriores. La institución pública tiene que funcionar tal como hemos explicado, en las entidades o empresas privadas. Y valorar, y deberíamos hacer valorar, que nuestras instituciones de gobierno trabajan con un material sensible y que aunque no produzca rendimiento económico, lo que genera es eso que se llama valor de ciudadanía. Es poco medible, lo sé, pero es estrictamente necesario. Estamos ya empezando a aceptar que, bueno, es que lo he tenido muy difícil para conectar, lo que me piden con este protocolo yo es que no lo sé rellenar, me voy a hablar con un graduado social o con un abogado o con el técnico de turno que me debe asistir para que yo pregunte, y nos olvidamos de algo muy importante, y es que es en las instituciones de gobierno donde ya deberíamos encontrar la información adecuada. No es esa frase que a veces de forma desafortunada enuncian algunos ciudadanos, no se trata de es que yo pago y me tienen que atender. No, si es tuyo, no es que lo pagues, o sea, es que formas parte de esas estructuras de representación, gobierno y función pública. Es simplemente exigir que les pagues, porque como es tuyo, pues bueno, ejerce tu derecho de ciudadanía. Es frase de este ponente que una sociedad justa es posible y que un ciudadano es un cargo público en sí mismo, ¿no? Pues esa es la premura comunicativa. En todos los actos en los que nos relacionemos con la administración, con las administraciones,
lo que debemos exigir, exijámoslo en el momento. No demos por hecho de que, madre mía, ¿cómo voy a ir a pedir esto si voy a tardar 3 meses? Pues no, contesten ustedes. Entierren la relación con la administración mediante instancias, sugerencias, y es que hubiese algún sistema que les permitiesen. Pero en el momento que empezamos a entender que las instituciones se alejaban, nosotros nos cansamos de ir detrás. Bueno, pues no. Sean ustedes incidentes y todo lo que hemos ido escuchando o estamos escuchando durante este curso, o les pretendo transmitir, y que se ha basado tradicionalmente en las diferentes cápsulas en la empresa privada, exijan en la misma medida a las instituciones de gobierno. Bueno, en la misma medida no, más, porque como les acabo de decir, son nuestras y nos pertenecen y nosotros pertenecemos a ellas. Bien, un poco más. Sobre este punto, es que el desarrollo histórico que llevo siempre va en paralelo con la empresa. Por lo tanto, no les aportaré, creo que no sería valioso lo que pueda reflexionar a partir de este momento. Es exigencia, exigencia, exigencia. Y sobre todo, esto tiene mucho que ver con las situaciones electorales, o de campaña. A veces nos olvidamos que algo tan sencillo como facilitar el contacto, la comunicación, haría que las cosas, al margen de quién gobierna y de quién se ha gobernado, serían más sencillas. Serían más sencillas. Bien. Aquí me detengo, hago una paradiña. Bienvenido sea la lengua portuguesa. Y tal como les avanzaba al inicio, derivo a eso que se llama el lenguaje inclusivo en el ámbito laboral, profesional y, como también siempre digo, dentro del mundo de las instituciones y de las entidades. Bien. Atendiendo a que la última cápsula que se ha de generar el próximo miércoles será donde me extienda más, hoy voy a preambular. No es dejadez, entiéndanme ustedes, pero es un tema en el que no les voy a engañar. Este ponente vive, sufre, no sé, ciertas dudas. Y no me voy a excusar, sino que como ponente tengo que explicar mi posición para que sea entendida y sobre la misma poder construir. Yo tengo la edad que tengo. Por lo tanto, mi trayectoria se ha basado en un uso del lenguaje que afortunadamente no me ha provocado ni he visto que provocase, insisto, en mi entorno grandes conflictos por no ser inclusivo o por ser sexista. Pero las sociedades cambian. Y es cierto que si buscamos una sociedad ecual, el lenguaje sería o es o ha de ser la herramienta más eficaz para crear conciencia. Para crear conciencia sobre eso que llamamos la igualdad de géneros, la no distinción entre credo y raza, derechos constitucionales, por otra parte. Bien, yo he vivido muy tranquilo mis años de infancia, juventud, mi época profesional en la que aún estoy inmerso, pero las cosas cambian, las cosas cambian, las cosas cambian. No me voy a desdibujar, pero vayamos a la iconografía, a ese lenguaje que es de input inmediato y que no requiere de entrada un retorno. Hablo de la publicidad. No hace tantos años la mujer tenía unos roles determinados a nivel de imagen. Si había un anuncio de lavadoras, pues salió una señora con un mandil y era muy feliz porque la lavadora lavaba muy bien. Ahora nos podemos reír, pero también es cierto, perdón, ahora nos reímos de aquel momento
pero hemos hecho una trayectoria, hemos hecho un camino para llegar a entender que también, y este es un caso real, puede salir un muchacho adolescente, un muchacho, que antes de irse a jugar un partido, y hablo de un spot, que ahora spot, siempre me recrimino a mí mismo utilizar recursos sajones. Un anuncio de televisión. Sale un muchacho que antes de irse a jugar un partido pone una lavadora. Bien, pues estamos en el buen camino, es cierto. Pero claro, esto se va complicando y para un ponente viejo, pues, bueno, cuando empezamos ya a establecer artículos neutros para definir opciones de reconocimiento de sexo diferentes y tal, entramos en una dinámica bastante complicada y que tiene mucho que ver con la psicología social, con el respeto, evidentemente, a la diferencia, pero me cuesta, créanme ustedes, me cuesta a veces utilizar pluma fina, la verdad es que me cuesta. Pero sí es cierto que hay variables en el lenguaje que sin provocar conflictos por el bagaje me hacen intuir que lo que se hace, o ese trabajo que se hace en el lenguaje inclusivo es necesario. Bien. No quiero que se queden con una idea. Cuando todo el mundo, muchas personas hablan del lenguaje inclusivo, casi siempre acaban hablando de sexos, ¿no? Bueno, vayamos con cuidado porque quisiera, insisto, nos queda una cápsula, nos extenderemos más. Por supuesto que el lenguaje debe ser inclusivo si hacemos referencia al sexo para que no sea sexista. Pero es que tenemos un montón de cuestiones que no son estrictamente propias de sexos o de opciones sexuales o de posiciones de un sexo en una profesión. Estamos hablando, lo he dicho hace un momento, de raza, credo, situación física o psicológica o mental. Recuerdan ustedes, voy a ser un poco crudo, los subnormales, es que claro, ¿cómo van a estar los subnormales trabajando? Pues esto es duro, pero tienen que sonar. Claro, es que vienen negros a trabajar aquí a este campo. O sea, ¿verdad que les resulta duro? Son puñetazos a nuestra sensibilidad. Pues eso era de uso común y no sorprendía a nadie. Por lo tanto, cuidado que cuando hablemos de lenguaje inclusivo, por supuesto que hemos de hablar de lenguaje sexista, y por lo tanto no inclusivo, pero es que tenemos un espectro muy amplio en nuestra sociedad en la que la voluntad de inclusión a través del lenguaje se hace necesario. Partamos de aquí. Ser inclusivos en eso que llamamos la comunicación no es que supere, sino que no solo sea de ceñir a la cuestión entre sexos, es mucho más amplio. Habría muchos debates. Ahora estamos focalizando sobre todo al tema de la no discriminación por razones de sexo, pero es que hay muchísimas. Y eso ténganlo ustedes claro, porque en su vida relacional en el mundo de la empresa podrán encontrarse, lo digo porque esto es un camino amplio de muchas vías, podrán encontrarse con personas que digan, no, yo, mi compañera, la respeto un montón, pero luego te suelten eso, es que ha venido el nigeriano a trabajar en los muelles de carga, hostia. Cuidado, que cuesta mucho amalgamar y hacer una resultante igualitaria, inclusiva. Deberes para hoy. Recorran hacia atrás su realidad laboral. Insisto, estén ustedes actuando donde actúen.
y empiecen a recordar cómo se han dirigido a según qué personas, a sus compañeras mujeres, a personas que pensasen de otro modo, por ejemplo en religión, ¿no? O sea, tengo un compañero que le reza a no sé quién y esto no me cuadra. Bueno, vamos a diluir las diferencias y construyamos con el lenguaje puentes de aproximación, bueno, que nos permitan aproximarnos. Bueno, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? No es sencillo, ¿eh? ¿Dónde empezamos? Bueno, pues sería encontrar unas fórmulas de lenguaje, ya existen, pero bueno, implantar con mayor eficacia respecto al sexo, en concreto, deberíamos hacer fórmulas no sexistas que permitiesen que se incluyese cualquier sexo. Uy, qué complicado. Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Frasecita. Las señoras de la limpieza. Todo lo han oído ustedes. No es que nos vamos a las 8 porque las señoras de la limpieza entran a las 8, no, lo que sea. Denle la vuelta. El personal de limpieza entra a las 8. De un plumazo nos hemos cargado según qué relaciones tensionales o tensas, ¿no? Y que sobre todo muestran respeto, que durante todas las cápsulas hemos estado hablando que el lenguaje ha de tener una aspectualidad respetuosa y sobre todo una realidad respetuosa. Bueno. Vamos un poco a hilvanar con un poquito más de intensidad el hilo. Algunos ciudadanos hombres, ¿esto qué es? Ahora, ensalzar la función de la mujer y nosotros, ¿cómo nos quedamos? Bueno, miren ustedes, tampoco es tan complicado. Se trata de romper estereotipos y hacer que todo el mundo se sienta cómodo en eso que se llama la comunicación. Ya está, no pasa nada. Tomemos un ejemplo. Si en las profesiones, porque hablamos de ámbito laboral, ámbito profesional, si la profesión permite un femenino y un masculino, tampoco hay ningún problema. Dependiendo de quién sea, quien tenga esa púrpura profesional, pues bueno, si es una mujer, pues ¿por qué no decir arquitecta? ¿Qué problema habría? Y el que es hombre, pues arquitecto. Bueno, algunos irreductibles que andan como yo ahí con el lenguaje arriba y abajo, bueno, pero si es que no es necesario. Bueno, ya lo sabemos. Sin necesario no hay nada. Y somos hijos de nuestra tradición cultural. Pero las sociedades cambian. Y miren ustedes, no es tan difícil acercarse a eso de la arquitecta al arquitecto. Les podrá sonar raro, porque históricamente, ¿qué se ha dicho? Los arquitectos. Y ahí entraba todo el mundo. No pasaba nada. Pero si podemos asexuar y hablar de la profesión en sí misma, en este caso la arquitectura, pues bienvenido sea. No nos va a crear ningún conflicto. Es una cosa absolutamente... Perdonen. En opinión de este ponente, una cosa absolutamente positiva. Porque, bueno, focaliza de forma adecuada y pone a cada uno en su sitio. Ya está. No pasa nada. Aceptémoslo. ¿Por qué hablamos en masculino? Nosotros, tal... Bueno, por tradición cultural. Lo llevo diciendo un ratito. Venimos de donde venimos. Es lo que hay. No nos hemos parado a pensar esto nunca. Venimos de una traducción judeocristiana. No voy a entrar en cuestiones históricas o de tradición histórica, pero el hecho objetivo es que el masculino ha sido predominante. Bueno, insisto, tradición judeocristiana, una sociedad en la que el papel masculino era más relevante que el femenino. Bueno, antes les hablaba de publicidad, pues afortunadamente las mujeres ya no solo sirven
permítame la ironía, por favor, no quiero ser malinterpretado, no solo sirven para hacer anuncios de lavadora, es que ahora también son arquitectas, lo decía antes. Bueno, pues adelante con los faroles, sin miedo, rompamos esa tradición cultural. Solo en el hecho revolucionario de decir arquitecta y no arquitecto ya estamos cambiando un poco el mundo y estamos validando más allá de la realidad de género. Yo no quiero que interpreten que me estoy perdiendo. Es que lo que quiero transmitirles en este preámbulo, insisto, nos queda una cápsula donde vamos a sumergirnos más. Huyamos de las ideas preconcebidas. Huyamos de las ideas preconcebidas. A mí también me cuesta. Un apasionado del lenguaje, cuando empieza a ver artículos neutros, se marea. Me refiero a eso tan cacareado en la prensa del ellos, nosotres. Mire ustedes, me cuesta, pero un montón. Mucho. Pero si la realidad social quiere ser igualitaria, pues a lo mejor los que somos más vetustos y que no estamos tan en lanza o en punta de lanza, miren ustedes, solo con que digamos, sigo en el mismo ejemplo, perdónenme, arquitecto, pues ya estamos focalizando o marcando la senda adecuada. Habrán de venir otros ponentes y sobre todo muchos más sabios en eso de la comunicación que sepan relacionarlo con la realidad social, que sean más capaces, en este caso yo mismo, de establecer otra realidad. Yo, dada la edad y la trayectoria, les recomendaría simplemente que sean capaces de romper ideas preconcebidas y abrir un poco la mente. Ese es un buen principio. Normalmente, cuando aceptamos la diversidad, nos asustamos. El lenguaje es diverso. De hecho, el lenguaje es la gran demostración de la diversidad de la sociedad. Bueno, nos asustamos porque tenemos unos esquemas preconcebidos. Pues rompámoslos, acerquémonos a la sociedad con voluntad de conocer, opinemos, por supuesto, no digo que no, y entendamos que nuestro tiempo no es inmutable. Lo que servía en el siglo XIX no tiene nada que ver, estarán ustedes de acuerdo, con la era digital en la que ahora estamos inmersos. Bueno, pues lo mismo, el lenguaje evoluciona en la misma medida. Curiosamente, menos de lo que uno puede esperar cuando hace una retrospectiva histórica en relación al lenguaje. Pero ahí estamos. Rompan las ideas preconcebidas. Ese sería el gran mensaje respecto al lenguaje igualitario que hoy, en esta cápsula, quiero reseñar o dejar clara. Creo que estaré unos 10 minutos más en esta cápsula. Les voy a introducir, y ya yendo hacia la finalización, la idea ¿qué importancia tiene el lenguaje inclusivo en el ámbito de la empresa, laboral? Pues mire ustedes, de entrada consigue algo importante y es igualar las posiciones. Hombre, yo voy a estar igual con mi jefe. No. Estamos hablando de igualar las posiciones al margen de la diferencia de o de las peculiaridades del género, del credo, como decía antes, de aquellos que ocupan las posiciones que ocupen, sea el mozo de almacén o sea el director gerente. Ahí radica la importancia de establecer un protocolo de lenguaje igualitario en una empresa. Eso no es lo importante, pueden decir ustedes.
Yo diré, no, digamos que no es urgente, pero sí es importante. A veces lo que no es urgente tiene muchísima más trascendencia que aquello que se ha de resolver de forma inmediata. No cabe duda, si algo ha demostrado una progresiva y afortunadamente constante incorporación de la mujer al ámbito de la empresa, al mundo laboral en genérico, díganlo ustedes así, es que la dualidad de criterio de dos sexos, no digo opuestos, sino de dos formas de ver el mundo, hombre, bien gestionado, bien respetado, bien comunicado, hace que las instituciones, los grupos sociales evolucionen mejor. Miren, yo no quiero hablarles de cuestiones personales, no corresponden y además no me da cierto reparo o apuro, ¿no? Pero quien hoy les habla se crió en un gineceo, es decir, en mi familia realmente las mujeres tenían un peso específico. Y créanme, no es que anulasen a los machos, es decir, a los hombres, no. Simplemente es que por la dinámica de las actividades que se desarrollaban en esa familia, por las actividades que hacíamos, ¿no? O sea, si fuesen estas comerciales, profesionales y demás, las mujeres en una época que no es la de ahora, fueron capaces de establecer posiciones muy creativas que luego redundaron en beneficio de toda la familia, ¿no? De las diferentes ramas de la familia. Pues bueno, eso a mí no me pilla lejos, o sea, lo he vivido, fui un infante, un niño que observó la realidad femenina como algo normalizado, pero es cierto que al final sucedía que cuando debía abrirse una cuenta bancaria, pues había de ser el marido, el padre o el hermano mayor quien acompañase a esa fémina, a esa mujer, fuese que fuese, en cada caso de la historia de mi familia, a autorizarle una apertura de cuenta en una caja de ahorros, en un banco. Bueno, miren ustedes, pues esos hechos objetivos demuestran que la evolución hacia la igualdad, hacia la inclusión de todas las variables, al final lo que genera es un mayor confort, beneficio social. Díganle ustedes o llámenlo como quieran. Punto importante. Y con esto iré zanjando, bueno, finalizando la cápsula de hoy. En lo que no está de acuerdo este ponente es una idea, que es que haya de ser todo tan estructurado, que haya de ser la norma la que obligue a una supuesta dinámica del lenguaje inclusivo. Por una sencilla razón. Observo en los últimos tiempos, desgraciadamente, que estructurar demasiado ese tipo de iniciativa, que es necesaria, lo he dicho antes, perdón, y lo repito ahora, puede llegar a crear cierto rechazo. ¿A qué me refiero? Si ustedes se van a buscar información sobre el Gobierno de España, verán que hay una obligación de hacer planes de igualdad. A ver, ahora no recuerdo. Sí, es para empresas con plantillas superiores a 50 personas. Bueno, está bien. A veces hay que forzar la conciencia, pero yo creo que deberíamos trabajar al margen del tamaño de la empresa, institución o entidad, de otro modo. Es simplemente entender que en cualquier relación o cualquier comunicación que pretende establecer relaciones, no hace falta pautarlas, es simplemente interiorizarlas en cada uno de los activos de la empresa. Cuantos más sean los que estén convencidos de la utilidad, de la necesidad de lo que se plantea, bueno, la minoría no comulgante pues acabará entendiendo. Una vez más, y esto lo he dicho durante el curso varias veces,
sí, podemos esperar verticalidad y disposiciones que nos ayuden a conseguir no sé qué, en este caso también la inclusión, la igualdad, el no sexismo, pero créanme, todo será más rápido y más eficiente si lo que hacemos es una labor amplia desde nuestra posición subjetiva. Siento decírselo, pero es que al final, si somos ciudadanos y, como les comentaba antes, tenemos un cargo público, o sea, somos un cargo público nosotros mismos, tenemos la obligación de ejercerlo. Bien, hemos preambulado, os lo decía hace un ratito, llegamos al final de la 11ª cápsula y penúltima y así ha de suceder, así lo espero. El próximo miércoles ya entraremos en dinámicas concretas para facilitar, o pautas, algo así, para facilitar el lenguaje inclusivo en las empresas. Será un poquito más tostón, posiblemente, porque serán ejemplos prácticos. Y ya está. Por mi parte hoy, insisto, agradecerles su asistencia y nada, espero que lo planteado les sea de la máxima utilidad. Muchas gracias y buenas tardes.